Nos encontramos esta tarde con la licenciada en Ciencias de la Educación, Virginia Gutiérrez Vázquez. Buenas tardes, profa. Hola, buenas tardes. Y ella, igualmente, ella ejerce en el COBAEM Plantel 10, Santa Rosa 30, pertenece al municipio de Tlatizapán, Morelos. Gustosamente nos aceptó a contestarnos ciertas preguntas que son relacionadas con la educación actual en nuestro país. Gracias, profa, y comienzo con la primera. A ti por la confianza. ¿Por qué considera usted que la educación es importante en el futuro del país? La educación es una palanca de desarrollo. Se ha dicho ya en muchos discursos, muchos temas. Si nosotros nos fortalecemos en la educación, se espera que todo el país vaya mejor en muchos ámbitos. Puede ser en la tecnología, puede ser en la cultura, puede ser en la persona misma. Entonces, si nosotros fortalecemos el vínculo de la educación, nuestra sociedad va a ser mejor. Es como que el rescate, es como una tablita de salvación. Así es. ¿Cuál es el factor más recurrente que usted ve que es el origina el desaprovechamiento de los alumnos? Pues uno puede ser la educación de los padres, porque ellos tienen que ayudar en valores desde casa. Por ejemplo, la delincuencia, en la escuela se les puede dar el conocimiento, pero los principios se tienen. Otro veo que son los sistemas actualmente. En lo particular no me gusta mucho que no haya reprobados. No es porque desee que haya reprobados, pero eso hace que muchos jóvenes se confíen. Pues no van a reprobar, pues total, no hago la tarea, no pregunto, no participo, no investigo, y siento como que los tiene en un letargo de no me interesa y mucha apatía. También en algunos aspectos personales, por ejemplo, que se tiene que alimentar mejor, dormir bien, preocuparse por cierta disciplina, manejarla en uno mismo, y también eso afecta a que no se lleve adecuadamente la educación. Y la última que diría, que son uno de los pilares, la formación docente. Los docentes tienen que estar conscientes de su trabajo, porque hay muchos que no lo desarrollan, o a veces hemos cometido también el error de no presionar o de no ayudar o de no formarnos como debe de ser, y nada más vamos dando la clase así como que al día, y debe de haber un compromiso para generar conciencia en los chicos. Sí, es cierto. ¿Qué consecuencias tiene la indisciplina en los alumnos del COBAEM? Los alumnos del COBAEM son jóvenes entre 15 y 18 años. Entonces ahorita están en un proceso como de formación de personalidad. Entonces, como están encontrándose a sí mismos, están muy confundidos entre lo que deben hacer y lo que quiero hacer. Entonces, cuando hacen lo que quieren y no cumplen los reglamentos, ahí se ven en una confusión con la sociedad y empiezan a topar. Entonces, tienen que entender que por un lado está su autonomía y por otro lado está... Bueno, la autonomía refiere a tomar decisiones por ellos mismos, pero por otro lado la disciplina son reglas que tienes que cumplir. Aparte de que tú decidas por ti mismo ciertas cosas, una sociedad está regida por reglas. Y como que es ahí donde a veces los jóvenes en la etapa adolescente como que no les cae el 20 de que deben de cumplir las reglas, y se topan con esa parte de que yo voy a hacer lo que yo quiera. Les cuesta mucho hacer un equilibrio entre lo que debo, lo que quiero, lo que puedo y lo que voy a hacer. Cierto. ¿Qué consecuencias tiene la violencia en los alumnos del COBAEM? Pues la violencia en la escuela no se da hasta ahorita. No tan evidente, alumnos con alumnos, porque tiene un reglamento que impide. Pero sí es muy triste decirte que hay mucha violencia en los hogares. ¿Sí? Hay papás que quieren ejercer su autoridad violentando. Por ejemplo, un chico que baja de calificaciones,
en lugar de que le ayuden y le comprendan y le amen y le quieran, le dan una golpiza tremenda. Otros tantos los han dado de baja por la vergüenza que el papá pasa, de que van a decir que tengo un hijo burro, no te lo mereces y me aportes. Sí. Entonces en las reuniones son temas que la directora toca para que los papás eviten tener un enfrentamiento, que en lugar de llamarles la atención, mejor pregunten e indaguen qué es lo que les pasa. Y es la parte, al menos en la materia que a mí me tocó, de orientación educativa, para evitar justamente la violencia entre padres de familia y alumnos, es que haya una mejor comunicación. Y también entre alumnos, pues el respeto, porque se ha sabido mucho de bullying, que esa es parte de los problemas muy fuertes de la violencia, ¿no? A veces nosotros lo permitimos cuando decimos a un alumno, oye, ¿y tu compañero? Ay, no vino, es que se fue con el Greñas. ¿Y por qué no vino el Greñas? O sea, ¿por qué nosotros mismos no respetamos? También la violencia se da o se mantiene o se alimenta cuando nosotros apoyamos cierto lenguaje, ¿no? Sí. Entre compañeras me tocó saber de alguna cuando ingresa una nueva y dice la compañera sobre la nueva, y esa dijo una palabra muy grosera, esa bruja o esa no sé qué de dónde viene. Entonces nosotros como mujeres no podemos expresarnos así, ni permitir que las demás se expresen. O sea, si en adultos pasa, o con los chicos, que es muy común darle a los maestros apodos y que nosotros les demos el apodo también, es como fomentar. Tal vez no es apoyar, pero permitir, no, nada más lo permites, no dices ni sí ni no, si está bien o está mal, entonces el que calla otorga. Así es. Y ahorita acabo de ver una situación que no tiene mucho que ver con las escuelas, pero sí en nuestra sociedad. No sé si viste este pasado viernes una manifestación de mujeres en la Ciudad de México. De las feministas. Sí, entonces fue tal vez necesaria hacer entender que necesitan respetar los derechos de las mujeres y evitar la violencia. Pero el problema que vi fue que no se hicieron entender como deberían, porque como la violencia se evita con violencia, no puede ser violencia con violencia. Empezaron a grafitear los monumentos principales de la Ciudad de México. Ahora, muchas de esas mujeres son estudiantes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que la escuela forme en los valores, en los principios, en el respeto. Si tú como estudiante estás consciente de la importancia de esa figura, por ejemplo, de ese monumento, no lo debes de maltratar. Es como tú, si eres un buen estudiante, sabes la importancia de tus símbolos patrios. A la bandera ni la vas a escupir, ni la vas a romper, ni la vas a recortar. Entonces, si tú tienes bien claros esos principios, como ciudadano tienes que, porque hay algo bien importante que quiero mencionar y para que tomes en cuenta, lo que se aprende en la escuela se debe de aplicar en la realidad. Y como estamos hablando de la disciplina, la disciplina que tú aprendas en la escuela o en casa, como te mencionaba hace rato, que la familia también se debe de aplicar en la vida cotidiana. ¿Sí? Todo eso debe de haber un enlace entre familia, sociedad y escuela. Tiene que existir una coherencia de todo. Así es. Sí. ¿Qué consecuencias, de qué manera influye la tecnología en los alumnos? La tecnología es un medio para alcanzar información, ¿no? Para mí es muy buena. Tú puedes tener mucha información, por ejemplo, bibliotecas virtuales, puedes traer a tu computadora la información de un museo entero, o visitar un país, un monumento, o aprender un idioma. O sea, para mí los medios de comunicación o las redes sociales en este caso son un medio estupendo. Lamentablemente el uso que se le da no ha sido el mejor en los adolescentes. Ellos
ven información que no es la mejor, ven mucha basura, ven youtubers que dicen groserías, ven juegos que son violentos, las redes sociales o el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es una vía de comunicación muy buena, pues los jóvenes la utilizan solo para ofenderse. El Facebook, tu información es un arma blanca en contra de ti o de otra persona. Entonces, a lo que voy es que necesitamos tener valores, principios, bases de respeto para poder aprovechar de manera óptima esos medios de comunicación y no utilizarnos para dañar nuestra integridad, ¿sí? Porque ahí dañan la integridad de cualquier persona. A ellos les da mucha risa bajarle el pantalón a una persona que esté en un teléfono público y lo publican a todo el mundo y tú ya eres escarnio, o la persona, la víctima ya es escarnio, y para los jóvenes eso les da mucha risa. Pero si tú analizas y te pones en el papel, yo creo que deberías de notar que tu integridad está siendo violentada. Y otra cosa, ya que se tiene la oportunidad de difundir algo en todo el mundo, pues que sea algo importante, no la ofensa a un tercero. Sí, ¿considera que la economía es un problema que influye en la educación? Sí. Sí, pero una ayudaría a la otra. Por ejemplo, los países pobres, lamentablemente, como se les dedica menos PIB, Producto Interno Bruto, pues no se le da, digamos, la importancia. Por ejemplo, a un docente le pagan menos, o el equipo de una escuela es menos costoso que en un país más desarrollado, ¿no? Como Estados Unidos, bueno, otro. Pero también la pobreza no quiere decir que no se pueda vivir, porque por ejemplo, que no se pueda tener buena educación. Hay países con menos dinero que nosotros y tienen mejor desarrollo económico, mejor desarrollo en lo educativo. Tienes como ejemplo Cuba. Cuba es un país que tiene o goza de menor economía que la nuestra, pero en educación aventaja más. Entonces lo que tenemos que aprender es aprovechar los recursos que tenemos, que aunque son pocos, pero para mejor educación. Valoran más, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta la falta de apoyo del gobierno a las instituciones educativas? Mucho, empezando por el salario de docentes, por la infraestructura. Por ejemplo, yo te podría decir en los cursos que he tomado, una escuela ideal sería aquella que tuviera a lo mejor un pizarrón digital o que tuvieran redes, porque así es como promueven, ¿no? El mismo folleto de bachilleres dice que tú tienes acceso a internet, sí. Y la realidad es otra, no es cierto. No. Tienes acceso a internet, sí, pero en la computadora y en tu horario de clase, pero que sea un acceso libre, un acceso abierto para que tú hagas tu tarea en otro horario, no nada más en la clase. Entonces, pienso que si se cumpliera el hecho de que tenga mejor información o mejor recurso, sí. Claro que la educación sería mejor aprovechada. Sí. Sí. ¿Cómo pueden los papás de familia aportar en la educación de sus hijos? ¿Cómo pueden qué, perdón? Los papás de familia. ¿Cómo pueden qué, perdón? Aportar en la educación. Aportar. Híjole, es que esto es una cadenita. Si un papá está dispuesto a que su hijo estudie, ya es suficiente, porque hay familias que no permiten que los hijos estudien para no gastar, y familias que sí. ¿Me permites? Sí. Le pones una